Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio a nuestra recepción de Shabbat, día al cual llamamos delicia, día en el que no andamos en nuestros propios pensamientos ni buscamos nuestra propia voluntad. Isaías capítulo 58, versículo 13 y versículo número 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Y mira, esto es muy claro. Séptimo día que bendijo a Elohim. Génesis capítulo número 2, versículo 3, y bendijo a Elohim al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Elohim bendijo el séptimo día como día de reposo, un día en particular. Por lo tanto, yo pregunto, ¿con qué autoridad llega la iglesia tradicional a modificar y a cambiar las palabras de nuestro Creador? Deuteronomio capítulo 4, versículo número 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Que de hecho, mira, son instrucciones que continuaron en el Brit Hadashah, justo en el libro de Apocalipsis o libro de Revelaciones, en el capítulo número 22, versículo 18 y versículo número 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Te das cuenta? Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de quitar o agregar palabras que Elohim mandó a su pueblo. Así que si tú, hoy, estás siguiendo palabras cambiadas o mandamientos de hombres, ten mucho cuidado, pues podría ser considerado apartado del pueblo de Israel. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al versículo número 10. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Elohim. Es importante que regresemos a las palabras de nuestro Creador, que dio justo en el monte Sinaí. Palabras que Yahshua, la Dabar de Yahweh, vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, y mismo Yahshua obedeció las palabras. Ojo, mismas palabras que los discípulos siguieron hablando al pueblo de Israel. Y esto es muy importante que lo podamos entender, porque repito, si hoy día tú y yo estamos siguiendo palabras de hombres o mandamientos de hombres, tenemos el gran riesgo de ser considerados apartados del pueblo de Israel. Y me refiero a la palabra apartado, porque si nos vamos a la raíz etimológica de la palabra anatema, justo tiene que ver con maldito o apartado. Así que ten mucho cuidado. Ahora, la gran pregunta que siempre continúan haciendo es, bueno, ¿y hoy quiénes son el pueblo de Israel? Hoy el pueblo de Israel justo lo integra la descendencia de las 12 tribus de Israel, hoy representadas en la casa de Judá y la casa de Israel dispersa por el mundo entero. Lo hemos comentado. La doctrina del reemplazo que te dice que ahora los seguidores de una religión sustituyen al pueblo de Israel es una completa mentira. Yahshua, la Dabar de Elohim, nunca vino a crear religiones o doctrinas. Por lo tanto, hoy el pueblo de Israel continúa siendo un pueblo físico. Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. Así que mira, la casa de Israel fue dispersa a causa de la desobediencia a las palabras de Elohim. Ezequiel capítulo 36, versículo 16 al versículo número 27. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblos de Yahweh, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Yahweh el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Así que mira, es tan interesante el darnos cuenta por qué causa fue que Israel fue dispersa. Recuerda, muy pronto ya no estará dispersa la casa de Israel. Muy pronto estaremos con nuestros hermanos, la casa de Judá, como un solo pueblo. Y es que es tan interesante justo el ver este cumplimiento profético de estos últimos versículos que leíamos. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Le está hablando a la casa de Israel particularmente. Dice: y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con la casa de Israel? Está despertando. Hoy día la casa de Israel justo, está comenzando a andar en los verdaderos estatutos que fueron dados en el monte Sinaí. Y justo hoy día la casa de Israel está comenzando a guardar los preceptos y a ponerlos por obra. ¿Y qué crees? Algo interesante es que cuando la plenitud de la casa de Israel regrese a casa, es decir, cuando la plenitud de la casa de Israel comience a guardar estatutos y comiencen a guardar preceptos y los pongamos por obra, la casa de Judá despertará. La casa de Judá reconocerá a Yahshua como el Mesías. Y entonces, ya no seremos dos pueblos, sino uno solo. Ezequiel capítulo 37, versículo 19 al versículo número 23. Diles: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.
ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Amado pueblo de Israel, en ningún momento leímos acerca de alguna denominación, acerca de alguna religión que pueda ser parte de este único pueblo. Repito, el pueblo de Elohim solamente está conformado por la casa de Israel y la casa de Judá. Casa de Judá, nuestros amados hermanos judíos. Casa de Israel, las naciones. Todo el pueblo de Israel disperso por las naciones. Así que mira, con este contexto podemos comprender entonces perfectamente quién es el amado pueblo de Israel. Y por lo tanto podemos comprender que justo en este capítulo del profeta Jeremías habla no a la casa de Israel particularmente, sino a la casa de Judá. Y es interesante el saber también que si tenemos este contexto ahora del pueblo de Israel, repito, conformado hoy día por la casa de Judá y la casa de Israel, entonces comprendemos para quién fueron dadas las fiestas. Levítico número 23, versículo 1 al versículo número 3. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. En este momento, históricamente, la casa o el pueblo de Israel aún no se dividía. Le estaba hablando a todas las 12 tribus en su conjunto. Habla a los hijos de Israel. Hoy habla a la casa de Judá, habla a la casa de Israel, porque a final de cuentas son un mismo pueblo. Dice: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Pueblo de Israel, aprende a analizar, aprende a pensar. Pues hoy es tan común escuchar en las religiones la frase: es que el 7º día, como el día de reposo, es solamente para los judíos. Hoy las naciones dicen: yo no guardo Shabbat, pues yo no soy judío. Pueblo de Israel disperso y asimilado a las naciones, despierta y regresa a tu verdadera identidad que perdiste a causa de haberte asimilado a las naciones. Bueno, pues iniciemos entonces con el profeta Jeremías, con el capítulo número 29, que justo este capítulo inicia describiéndonos una carta que debía ser enviada a los cautivos de Jerusalén en Babilonia. Así que comenzamos. Jeremías capítulo 29, versículo 1 al versículo número 4. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Es una carta, como vemos, dirigida a los exiliados a Babilonia, específicamente a los ancianos que habían quedado de la casa de Israel. Es importante mencionar que el rey Jeconías fue llevado a Babilonia en el año 598 antes de Yahshua, y para entonces Babilonia ya había invadido Judá y Jerusalén 2 veces, en el año 605 y en el año 598 antes de Yahshua. Y en cada invasión tomaban más y más cautivos, quedando una población pequeña tanto en Jerusalén como en Judá. Sin embargo, pronto también serían conquistados y llevados al exilio forzoso. Es interesante que ahora en esta ocasión Elohim está hablándole a los ancianos, pero de forma escrita.
quedando una prueba de lo que debían escuchar y lo que debían hacer. Veamos qué es lo que les dice. Versículos 5 al 9. Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense, engendren hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Yahweh, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Yahweh. Fíjate qué interesante, la casa de Judá estaba en Babilonia por la voluntad de Elohim. Esto a causa de la desobediencia de la misma casa de Judá. Era claro, estaban allí a causa del juicio que sobre Judá o la casa de Judá hubo justo por haberse rebelado contra las palabras del Creador. Por lo tanto, de acuerdo al plan que Elohim tenía, estarían en Babilonia por mucho tiempo, por lo que era mejor que se instalaran y aprovecharan al máximo sus vidas y sus familias también. Elohim quería que la casa de Judá comenzara a multiplicarse en Babilonia, así como se multiplicó en Egipto. El exilio no significaba que Elohim se hubiera olvidado de ellos o que quisiera destruirlos. Además, Elohim quería que ellos hicieran el bien en sus comunidades y que ellos fueran una bendición para sus vecinos babilónicos. La casa de Judá debía aprender a ser bendición donde fuera que estuvieran. Hebreos capítulo 12, versículo número 14. Hebreos capítulo 12, versículo número 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Elohim. Esto es interesante, porque en ningún momento les está diciendo asimílense. El pueblo de Israel, la casa de Judá particularmente, debía continuar conservando su identidad, pero con paz. Recordemos que en medio de la casa de Judá también había profetas, había divinos. Y es muy claro, y como lo leíamos ya en capítulos anteriores, eran mentirosos. Porque estos les hablaban a la casa de Judá y les decían: no se preocupen, pronto regresarán ustedes a Judá. Tenemos el caso en donde le quitan el yugo de madera al profeta Jeremías y le dicen: no te preocupes, pueblo de Judá, pronto regresarán. Pero es que mira, es interesante el saber que Elohim le dijo a su pueblo: falsamente estos profetas profetizan en mi nombre. Yo no los envié, dijo Elohim. Por eso es importante que debían aprender a escuchar las palabras del Creador. Continuamos. Versículo 10 al versículo número 14. Porque así dijo Yahweh: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Yahweh, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Yahweh, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Fíjate qué interesante. Elohim dijo: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar. Esto quiere decir entonces que el cautiverio en Babilonia no pasaría más de 70 años. Elohim le había designado un final, pero pasaría una larga temporada en el exilio antes de que Elohim los hiciera volver a su lugar. Recordemos que los falsos profetas, por lado contrario, decían: no se preocupen, va a haber un rápido regreso, no pasa nada, ustedes estén tranquilos. Y justo a través del profeta Jeremías, Elohim les dice que no sería un regreso rápido, pero que habría un regreso. Y con el tiempo Elohim los visitaría, y entonces despertaría sobre ellos su buena palabra, para hacerlos volver a su lugar.
Elohim entonces tenía una buena palabra para los exiliados. Simplemente no era la palabra que traían los falsos profetas. El profeta Jeremías debía dejar claro que no tuvieran falsas esperanzas, que se mantuvieran firmes. Por eso les advirtió claramente que no esperaran más de lo que Elohim les estaba prometiendo. Y mira, de acuerdo a la historia, el exilio duró justo 70 años. Desde la victoria babilónica en Carquemis en el año 605 a.C. hasta el regreso de los primeros exiliados en el 536 a.C. Así que Elohim tenía un plan perfecto para su pueblo, lo cual justo nos describe el rey David en el Salmo número 40. Vamos por fuera al Salmo número 40, del versículo 1 al versículo número 5. Y es que realmente todo el Salmo número 40 nos habla acerca de esta libertad que experimentó el pueblo de Israel, la casa de Judá particularmente. Pero vamos a leer Salmo capítulo 40, del versículo 1 al 5, dice: Pacientemente esperé a Yahweh, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Elohim. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Yahweh. Bienaventurado el hombre que puso en Yahweh su confianza, y no miró a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Ojo, has aumentado, Yahweh Elohim, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Es interesante el darnos cuenta entonces cómo es que Elohim no solamente está pensando en su pueblo, sus pensamientos son acerca de su amado pueblo. ¿Te das cuenta cómo nuestros pensamientos no son los pensamientos de Elohim? Y es que realmente a nuestro entendimiento, nuestros pensamientos no nos dan realmente. A nuestro entendimiento no podemos comprender lo que quiere Elohim de nuestra vida. Pensamientos de paz, dice, Él tiene hacia nosotros y no de mal. Uno pensaría, bueno, es que el pueblo de Judá, la casa de Judá fue lo peor, el tema del exilio. Elohim tenía pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperan. Es interesante el saber entonces que la casa de Judá exiliada vieron la experiencia del juicio de Elohim sobre su nación. Les resultaba fácil pensar que Elohim estaba en contra de ellos, que les deseaba probablemente hasta el mal. Y justo a través del profeta Jeremías, Elohim les asegura que sus pensamientos hacia ellos era de paz, y que en su corazón y mente tenía el fin que esperaban. ¿Te das cuenta? Vamos a continuar. Versículo número 15 al versículo número 20. Dice: Mas habéis dicho, Yahweh nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Yahweh acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: He aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se puedan comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todas las reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, así dice Yahweh, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Yahweh. Oíd pues palabra de Yahweh, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Es interesante el darnos cuenta que muchos entre los desterrados en Babilonia creían que los que aún no habían sido llevados al cautiverio eran de alguna manera mejores que los que habían sido llevados. Quizá hubo profetas que alentaron este tipo de pensamientos, pero Elohim les dice a los exiliados que los que quedaban enfrentarían un juicio severo. Leíamos ahí que los pondría como los higos malos, que de tan malos no se podrían comer. Y justo, si ustedes recuerdan, en el capítulo número 24 del profeta Jeremías, justo veíamos acerca de la parábola de la cesta de los higos. Y aquí vuelve a repetirse esta imagen.
Los que quedaban en Jerusalén y Judá eran como los higos malos, no como higos buenos. Su destino iba a ser escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones. Leíamos, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Yahweh, y no habéis escuchado. No era como si los que ya habían sido llevados en cautiverio fueran justos y los que se habían quedado fueran mucho más malvados. Nos está hablando de un pueblo que simplemente no escuchó la voz de Elohim, no aprendió a escuchar la voz de Elohim. Ahora, si recordamos que todo lo que fue, eso mismo será, vemos cómo, de acuerdo al profeta Daniel, nuevamente vuelven esos 70 años. Y vemos cómo al final de estos 70 años hay personas que simplemente dicen, bueno, yo me quedo aquí y soy mejor. Y probablemente no soy de los que se van como los exiliados. Amado pueblo de Israel, tenemos que aprender, nos urge aprender a diferenciar entre las palabras de Elohim y las palabras de los hombres. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel entonces? Casa de Judá, exiliada, aprendió a escuchar las palabras del Creador. Hoy, ¿qué sucede con la casa de Israel dispersa por el mundo entero? Tenemos que aprender a escuchar la voz del Creador, o de lo contrario, corremos el riesgo de ser considerados higos malos. Continuamos. Jeremías, versículo 21 al versículo número 23. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Masías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí, los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo, póngate Yahweh como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de su prójimo y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Yahweh. Amado pueblo de Israel, todo lo que fue eso mismo será. Hoy mismo nos damos cuenta cómo es que existen falsos profetas que siguen hablando, no te preocupes, eres tú parte del pueblo de Israel, no te preocupes si no quieres regresar al pueblo de Israel. Tú puedes continuar en la religión que tú te encuentras. No pasa absolutamente nada. Al final, Dios es amor. Al final, cuando venga Yahshua, y bueno, venga este juicio sobre las naciones, no pasa nada, porque ya Él te perdonó. Amado pueblo de Israel, los falsos profetas continúan en medio del pueblo de Israel. Es importante y es imperante que aprendamos a escuchar como ovejitas la voz de nuestro buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Yahshua, nuestro Mesías. Versículo 24 al versículo número 28, continuamos. Y a Semaías de Nehelam hablarás diciendo, así habló Yahweh de los ejércitos Elohim de Israel diciendo, tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, y a todos los sacerdotes diciendo, Yahweh te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa de Yahweh de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas, y habitadlas, plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Vemos cómo ahora el segundo mensaje era para Semaías de Nehelam, quien envió cartas al sumo sacerdote Sofonías, diciéndole que detuviera y que castigara a todo hombre loco que profetice, es decir, se refería a Jeremías. Dice ahí, ¿por qué pues no reprendes ahora a Jeremías de Anatot que os profetiza? Vemos cómo Semaías quería que Sofonías hiciera todo lo posible para oponerse y poder desacreditar a Jeremías, negando su mensaje de que estarían en exilio por mucho tiempo y que deberían aprovecharlo al máximo.
Fíjate cómo está el profeta Jeremías hablando, insistiendo en tiempo a destiempo, pero vemos los falsos profetas que están tercos a decir, no pasa nada, no va a haber tal juicio realmente. Versículo 29 al 32. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Yahweh de Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Yahweh, he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia, no tendrán varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Yahweh, porque contra Yahweh ha hablado rebelión. Vemos que cuando la carta de Semaías llega a Jerusalén y a Sofonías, Jeremías escuchó la carta que exaltaba a Semaías y obviamente estaba criticando al profeta Jeremías. Vemos entonces cómo es que Elohim ordena a Jeremías que responda con una declaración profética contra Semaías. Elohim castigará a todo falso profeta y a sus familias. Por lo tanto, ellos morirían sin descendientes y nunca verán el bien que él haría a su amado pueblo. Así que es importante que aprendamos a mantenernos fieles a Elohim, fieles a sus palabras, a través de las dificultades que puedan existir. Simplemente no podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Amado pueblo de Israel, las palabras que declaró el profeta Jeremías hoy siguen más vivas que nunca. En aquel entonces eran palabras dirigidas a la casa de Judá, pero hoy estas palabras tienen una fuerte declaración a la casa de Israel. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Muchas bendiciones.